el reencuentro, regresó el senador de Morena, próximo diputado, César Cravioto, a esta mesa con el querido Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, César? Bien, muchas gracias aquí, contentos de estar acá. Me tomé unos días. Pensé que estabas preparándote para entrar al gabinete de Clara Brugada. No, la verdad es que sí fueron 2 años muy pesados. Sí, bueno, como diría Peña, un poco menos, como 20 años han sido muy pesados. Pero en estos últimos 2 fueron pesados. Tuve ahí algunos temitas de salud, entonces. ¿Todo bien? ¿Ahora? Sí, todo bien, bastante bien. Corrió la especie, ¿no? Que el senador Cravioto andaba muy ocupado. ¿Corrió? Sí. ¿Ocupado? Ajá. No, sí, más bien desocupado. Me desocupé tantito. Víctima de su éxito. Me desocupé tantito. El éxito no es fácil, ¿eh? Pero bueno, pues muy bien. Bienvenido, César, como siempre, estamos gracias. Con nuevos bríos. Emilio Álvarez. Para debatir fuertemente con Venga, Emilio. Gracias, Emilio Álvarez y Casa. A ver, pues una reflexión, Emilio. Tú eres mencionado en varias ocasiones en este reporte que da el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que publica completo la jornada respecto al caso Ayotzinapa. ¿Qué dices sobre esto? ¿Cómo no, Susana? Buenos días, buena semana. César, buena semana. A ver, mira, me parece que es preparar el cierre de esta administración sobre un tema que cumple 10 años. Es una reunión donde tuvo el presidente con padres y abogados de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y realmente me sorprende porque de un texto de 25 párrafos elaborados, no párrafos de uno solo, el presidente dedica 20 párrafos a no hablar de los muchachos. Habla de cualquier otra cosa menos los muchachos. Y el tema central, en mi opinión, es la deuda que tiene el Estado mexicano para dar con el paradero de los muchachos. Otra vez el presidente dedica una gran cantidad de texto para hablar de Calderón, para hablar de García Luna, para hablar de las cosas que él tiene su narrativa construida, e incluso hace referencia a temas de cómo le molestó el tema de narcopresidente y las campañas que se hicieron. Se pelea con Anabel Hernández, hace referencia a mi persona a 4 ocasiones. Hipócrita y reaccionario, dice. Sí, dice. Y mira, yo honestamente creo que vale aquí la pena recuperar lo que dice un filósofo justo en el debate de Agustín Reyes. La diferencia entre un mentiroso y un charlatán. Uh-huh. El mentiroso es el que tiene conciencia de verdad y mentira, y el charlatán es el que no. Uh-huh. Yo pienso que este informe de López Obrador es el ejemplo de un charlatán. Es un informe egocéntrico que habla sobre él, no sobre los muchachos, y me parece un informe cómplice, porque lo que se dedica es a tratar de desmontar la idea de que el ejército es partícipe de este crimen de Estado. Uh-huh. Esencialmente su intención en esta presentación, que habrá más, es tratar de desmontar la versión de que el ejército pudo haber participado, pero es contradictorio por 3 razones. La primera es porque el mismo texto dice que en su caso se le puede señalar por omisión o no actuación, y eso es uno de los elementos fundamentales en su caso, las violaciones a los derechos humanos. La segunda, porque en esencia lo que está tratando de dialogar son fuentes contradictorias. Sí acepta las fuentes que tienen que ver con el caso García Luna, que son testigos protegidos, pero no las acepta para el caso de Anabel Hernández. Uh-huh. O se aceptan o no se aceptan, no se pueden utilizar a conveniencia, y en este caso es crítico. Y la tercera es que en lugar de generar un esfuerzo de Estado extraordinariamente importante para dar con el paradero de los chicos, lo que trata de hacer es desmenuzar un asunto con sentencias sobre el debate de la tortura o no de algunas de las personas liberadas por mandato judicial. Y mira, yo quiero aclarar, yo salí de la comisión hace 8 años. Uh-huh. Y sí, por supuesto, a mí me tocó firmar las medidas cautelares que el presidente cita. Y sí hay comentarios que notan algo más que simple ignorancia, Susana, porque una medida cautelar no entra al fondo del asunto. Es una acción urgente para tratar de salvar vidas o regresar al estado anterior. No puede determinar sobre el asunto de fondo. Las medidas cautelares de la CIDH se establecieron tan solo un par de semanas después, unos días después de los hechos. No había elementos para investigar. Es el GIEI y es las propias investigaciones, incluso de Alejandro Encinas, que hacen referencia a los obstáculos encontrados por el ejército mexicano para obtener información. Y me parece entonces que no es conmigo con quien tiene que pelearse. Tiene que dar cuenta de dónde están los muchachos, y eso es lo que no logra. Ojalá lo pueda hacer y deje de estarse peleando
con los defensores de derechos humanos o con los periodistas o con los propios padres. Con los pequeños burgueses, dice el presidente. Sí, o sea, llena de calificaciones. Mira, podemos no estar de acuerdo, y claro que yo soy un opositor y lo seré si considero que así tengo que serlo. Es en su caso mi derecho. Pero no por mi carácter de opositor corresponde calificar este informe. Y me parece que esa es la confusión total. César, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que el tema de Ayotzinapa es uno de los temas más dolorosos en la historia moderna de este país. Un régimen que afortunadamente ha venido, o más bien desapareció en México, y ha venido los partidos que lo sostenían perdiendo fuerza con la sociedad, justamente por acciones como las que tuvieron en Ayotzinapa. Yo creo que en Ayotzinapa ha habido mala leche en plantear temas que no le corresponden a este gobierno y que le correspondieron justamente al anterior régimen. Cada quien tiene que hacer sus valoraciones. Pero ¿como cuáles? ¿Como cuál? Pues como que después de 4 años del hecho llegó este gobierno a reconstruir algo que hubo toda una maquinaria de Estado para ir tapando todas las pistas. Pero nadie acusa a este gobierno del caso. De hecho, ha habido asesinatos de personas clave. Y entonces, decirle este gobierno no ha cumplido, y todavía peor, ser aliado del régimen anterior, que fue el que ocasionó el hecho, bueno, pues no ha cumplido. A mí sí me parece que debería de haber un poco, también debería de haber un poco de autocrítica del propio Emilio, de decir, yo me alié al anterior régimen, que fue el que desapareció a los jóvenes, y soy muy crítico de este régimen que está tratando de resolver el asunto, de dar claridad. Pero bueno, cada quien que haga las reflexiones al respecto. Y hay casos que se siguen dando de este poder judicial que queremos reformar, como el hecho de, bueno, haberle dado medidas distintas a Jesús Murillo Caram, que es uno de los principales responsables del tema, justamente de decir, de ayudar a que se taparan tantas y tantas pruebas. Se aboga por él, hoy está en otras condiciones, y ahora resulta que hay una joven que que es alguien que aparentemente le dio terapia dentro de su reclusión, que está acusándolo de acoso y de abuso sexual, y de eso nadie dice nada. No, a mí me parece que los monstruos del régimen anterior son los que deben ser absolutamente castigados. Sí, pues y hay mucha severidad a este gobierno que, insisto, tuvo que haber o tiene que remar contra eso. No, un régimen que ocultó, y no es fácil recomponer todas las piezas cuando, insisto, además personas claves han desaparecido, han sido asesinadas para que no se llegue a la verdad. Este gobierno lo que ha querido es eso, transparentar todo, decir todo, y parece que la gran crítica es este gobierno, y cero crítica, no solo cero crítica, se alían, y lo digo aquí claramente, Emilio Álvarez y Casas se alía a los partidos que fueron los responsables de ese hecho tan monstruoso. Mira, eso la diría que tiene que ver con la consistencia del reclamo en materia de derechos humanos, y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crisis de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y ahí están en este gobierno no hubo Ayotzinapa, ahí están los números, ni hubo el mayor número de homicidios en la historia, el mayor número de desaparecidos de la historia. No, claro que sí. Aprende a diferenciar. Te doy clases si quieres. Un asesinato, el día que quieras, un asesinato entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión. El día que quieras te doy clase. No vas a dar. Déjame hablar.
nada. Yo te dejé hablar tus sandeces. Ni de política, ni de derechos humanos. Déjame hablar. Yo te voy a dar clases si quieres, porque no entiendes. Adelante, tienes la misma confusión del charlatán de López Obrador, porque no sabes qué son los derechos humanos. Absolutamente de nada me vas a venir a dar clases. ¿Casos de violación de derechos humanos en este gobierno? Caso porril de Morena, que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. Adelante. Ya te escuché bastante, ya te escuché bastante. Yo escuché tus sandeces y te dejé hablar. No son sandeces. Llevas 6 años diciendo sandeces, Emilio. Y todavía no te das cuenta que llevas 6 años. Mira, ustedes, sandeces son las que llevas 6 años diciendo sandeces. César, ¿Crees que tienes la razón? ¿Crees que vienes a darnos clases? De nada vienes a darnos clases. El último minuto de este bloque. Absolutamente de nada. Ni de política, ni de legislador, ni de defensor de derechos humanos. Vienes a darnos clases de nada. No, pero que le bajes 2 rayitos a su tono. Que le bajes 2 rayitos. Nada más déjame darle los últimos 40 segundos de este bloque. Cada vez que le digo que se alía al viejo régimen, se enoja y se pone así. Así se pone. Cada vez que le digo, tú te aliaste a los que desaparecieron, a los de Ayotzinapa. Explico y ve cómo te pones. Bueno, vamos a enfriarnos el corte. Porque le digo sus verdades. Pues es que a ti no te gusta escuchar a Emilio y escuchamos a César Álvarez y Casa, César Cravioto, hablando de este reporte final del sexenio. No, parece que va a haber más. Va a haber otro, bueno, de este reporte del caso Ayotzinapa, presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. César Cravioto dice que Emilio Álvarez y Casa se alió con el régimen pasado, que en este sexenio no hay violaciones de derechos humanos como sí sucedió con Peña Nieto, y un largo etcétera, a lo que estabas respondiendo, Emilio, entre otras cosas. Si alguien ha lucrado electoral y políticamente el caso Ayotzinapa, se llama Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el farsante de Pigmenio haciendo el recuento todavía todos los días. Tiene una responsabilidad de Estado para dar con el paradero a los chavos. Se han dedicado, en lugar de defender a las familias, defender al ejército. Mejores se van a buscar a un militar perdido en Panamá, el cual cuando gastan millones y millones de pesos, quien hacía toda una labor de Estado para encabezar la indignación. Quien tendría que pedir disculpas eres tú y Morena por la no posibilidad de dar cuentas de lo que pasó. Es increíble, porque ustedes tienen una responsabilidad de Estado que no entienden. Tiene una responsabilidad de Estado en materia de justicia y de violación a los derechos humanos. Y justo, cuando uno dice, como dijo el presidente, que en la cautelar no se habla del ejército, no entender nada. El propio gobierno de Andrés Manuel trajo al GIEI, y el propio gobierno de Andrés Manuel fue el que pidió a la Fiscalía Especial de Omar Gómez. Y cuando dieron los resultados que dieron fue cuando reventaron la investigación. Y se han dedicado a proteger al ejército y no a proteger a los padres y buscar a los muchachos. Omar Gómez, de la Fiscalía Especial. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Y el GIEI fueron los que dijeron la intervención del ejército. Es a ellos a los que tienen que aclarar, y se ha dado justo ese informe para que quede con absoluta claridad. Lo que está haciendo López Obrador es tratar de proteger al ejército. A ver, César. Dejé hablar 3 minutos a Emilio Álvarez, 2 minutos 30 segundos a Emilio Álvarez y Casa, y curiosamente nunca mencionó al PRI, que gobernaba este país cuando fue Ayotzinapa, nunca mencionó al PRD, que gobernaba el estado y que gobernaba el municipio, porque la gran contradicción de Emilio Álvarez, o una de las contradicciones de Emilio Álvarez y Casa, es que se alía a ese régimen que fue el que desapareció a los jóvenes, y ahora todas las baterías son contra este gobierno, en lugar de que tenga sensatez y diga los responsables fueron los de ese régimen, pero no, llamó a votar por esos partidos, fue parte de la bancada de esos partidos, y esa es parte de la contradicción. Entonces, que no nos venga aquí a dar clases de derechos humanos y a decir que está muy interesado en que se resuelva el caso. No, está muy interesado en golpear a un régimen que no le gusta, a un proyecto de transformación que no le gusta, a un presidente que no le gusta, y no está siendo objetivo. Lleva 6 años sin ser objetivo en este caso, y bueno, pues cada quien que atienda sus propias responsabilidades, sus propias contradicciones, y cada quien con sus intervenciones pues generará prestigio o desprestigio a su propia conducta política, como pues a su propia trayectoria. En este caso, yo creo que Emilio Álvarez y Casa ha sido muy contradictorio, porque no ha tenido consistencia, se la ha pasado
golpeando a este gobierno en este tema y en otros temas, y del régimen anterior, del cual, insisto, él buscó que regresara ese régimen ahora en las anteriores elecciones, no dice nada. ¿Eximes al régimen anterior del caso de Ayotzinapa? Claro que no, mira, las atrocidades del pasado no justifican las del presente. Eso es lo que no entiende. Es lo que no entiende César, es lo que no entiende López Obrador, porque se dedican a atacarme a mí en lugar de dar justicia a los padres y a los muchachos. Este es un ejemplo de lo que hacen. Se dedican a atacar a los defensores de derechos humanos, se dedican a atacar al IGEI. Están hablando sobre mi trayectoria y mi persona y no dando justicia, no dando verdad. Eso es lo que hace Cravioto, es el ejemplo de la conducta cínica de un gobierno que no entiende derechos humanos. Es así, porque la realidad de las cosas es que tendrían que estar dando explicaciones de dónde están los muchachos, no pelearse con Omar Gómez, no pelearse con Emilio Álvarez y Casa, no pelearse con Encinas, no pelearse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se aplauden al ejército, se pelean con el pasado, pero no asumen su responsabilidad de 6 años de gobierno. Claro que critiqué el pasado y en el presente criticaré lo que considere que viola derechos humanos. Este es un gobierno violador de derechos humanos, son unos falsos. Quieren dar cátedra de que respeten los derechos humanos cuando tenemos la mayor crisis en migración, cuando este gobierno que de izquierda aplaude la militarización, cuando tenemos el mayor número de homicidios, cuando el narco controla el territorio, es la peor crisis de violencia y todavía vienen a dar clases, son de un cinismo atroz, y Cravioto es un ejemplo muy acabado. Yo creo que como ya dije, se enoja mucho cuando le digo que sus inconsistencias a Emilio, se enoja cuando en el Senado cuando lo digo, se enoja cuando lo digo acá, pero la realidad es que en este gobierno no ha habido Ayotzinapas, no ha habido Tlatlayas, no ha habido Nochistlán, no ha habido 2 de octubre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un régimen que respeta los derechos humanos como ningún otro. Él nos quiere comparar con ello porque, insisto, añora que regrese ese régimen justamente de violación a los derechos humanos. Y alguien que se llena la boca de decir que es un defensor de derechos humanos, queriendo que regrese ese régimen, trabajando para que regrese ese régimen, bueno, pues es de una inconsistencia brutal. Yo no sé si algún día lo va a reflexionar y lo va a reconocer, tal vez nunca, pero no nos importa que lo reconozca o no lo reconozca, nos importa que la gente sepa que no estoy hablando frente a un defensor de derechos humanos, estoy hablando frente a un político que no le gusta la Cuarta Transformación y que ha buscado 6 años denostar esta Cuarta Transformación sin razones, sin argumentos y diciendo mentira tras mentira. Ahora, senador, no se señala este gobierno de la responsabilidad de Ayotzinapa, por supuesto, se señala por la promesa que se hizo al inicio del sexenio hacia los padres de los muchachos. Incluso en campaña. Bueno, ha habido informes, seguirá habiendo informes y se terminará diciendo este gobierno llegó hasta acá, con todo, insisto, que es muy importante, con todo lo que ha ocurrido en estos 10 años, incluyendo los primeros 4, donde se buscó que no hubiera rastros no solo de los jóvenes, sino de cómo fue, de quiénes fueron los responsables, y que en este gobierno también hubo personas claves que queríamos que aportaran a los hechos y que no pudieron aportar porque fueron asesinados. Ahora, en 30 segunditos, si es posible, ¿hay diferencia en los reportes en los que se ha encontrado este gobierno respecto a la verdad histórica con Enrique Peña Nieto? Están construyendo una mentira histórica esencialmente para pelearse y con las distintas versiones del pasado, no están avanzando en justicia y el tema tiene que ver justo con la construcción de la justicia. El problema que esencialmente estamos teniendo es que no se dan cuenta de las masacres que hay, de los asesinatos que hay, de la extorsión y crimen a los migrantes, a los feminicidios, a los periodistas, los niveles de violencia que hay en este sexenio. Siguen pensando que ellos son y representan los derechos humanos porque sí. Es que ese es su entendimiento y no entienden que las atrocidades del pasado no justifican las del presente y se dedican a legitimar aparatos estructurales de violencia. Fue fácil llenarse la boca con discursos que ahora sí van a poder hacer. Este informe, de veras léanlo, es de una falsedad. O sea, otra vez el egocentrismo de López Obrador hablando de él. Y justo por eso, porque una persona que defiende derechos humanos va a criticar el pasado como lo hice y el presente como lo hago. Ese es el tema. La realidad de las cosas es que tendría que tener un poquito de autocrítica. Eres tú, César. Un mínimo. Cerramos contigo, César. 1 minuto. Bueno, pues que cada quien se quede con sus contradicciones, que se quede con
con esa odio a un proceso de transformación que se está dando en este país, si no se reconoce que en este sexenio no hubo, insisto, hechos tan lamentables como hubo en todos los demás otros sexenios del régimen que unos queremos que se destierre de este país y que otros como Emilio quieren que regresen a este país. Eso es bueno, falso. pues que cada quien asuma sus propias responsabilidades. ¿Por qué lo dices? ¿Por la alianza? Por la alianza. No, pero eso no es lo que porque yo son quiero. esos partidos. Él dice que los critica y buscó a toda costa que regresaran. Pero bueno, afortunadamente 36 millones de mexicanos dijeron basta y no queremos que regrese ese régimen y los puso en su lugar. Siguen creyendo que tienen la razón, siguen creyendo que tienen la verdad, pues la mayoría de los mexicanos los puso en su lugar el 2 de junio y los va a seguir poniendo en su lugar mientras no entiendan que estamos en un proceso de transformación y que estamos en un gobierno muy distinto a los que afortunadamente se fueron. No, claro que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es un gobierno absolutamente distinto y que tenga vigencia los derechos humanos. Por eso querías que rezara el ciudadana y una alianza estructural que tiene que ver. Lo que sí considero es que hoy está peor los derechos humanos que en el pasado. Nada más vean las masacres de Tamaulipas del ejército. Nos vemos el otro lunes. Gracias a los dos. Nos vemos el otro lunes. Qué bueno que me fui unos días a descansar. Bienvenidos, gracias.